Refirió a los temas de condonación de deudas por consumo eléctrico, también a las auditorías realizadas a Coca-Cola Simplev, al proyecto Toachi Pilatón que podría Buenas tardes, aportar al sistema presidente. Buenas eléctrico. tardes, colegas asambleístas. Interviene Quiero la partir por el asambleísta pueblo Pamela Aguirre. ecuatoriano, deseándoles un año lleno de esperanza. Con profunda tristeza, mi sentimiento de pesar a las familias que han sufrido una ola delincuencial que nos ha quitado a padres, a hermanos, a hijos. Qué dolor. Esperamos que este año las cosas cambien. Desde la Comisión de Fiscalización iniciamos un proceso responsable para conocer qué pasó en el sector eléctrico. En el 2016 existía total abastecimiento de electricidad en el país, es decir, que no habían apagones. En el 2016 íbamos camino a un estado donde se busquen los vehículos eléctricos, el transporte público eléctrico, las cocinas de inducción y todo aquello que nos permite mirar hacia el futuro. Sin embargo, hemos retrocedido 20, 30 años. ¿Por qué? Por odio político. ¿Qué evidenciamos en más de 30 comparecencias que recibimos? Primero, el debilitamiento institucional. Mandé unos videos a través de Secretaría. La ministra de Electricidad indicó que fue un error fusionar los 3 ministerios. Por favor, si me pueden ayudar con el video. Señor secretario, proceda. En el uso de la palabra, la asambleísta Pamela Aguirre ha solicitado la proyección de un video. Se me quedaba, y creo que es la más importante, señora presidenta. Es un error haber fusionado los 3 ministerios. Quería empezar por esa y la dejé para el final. Operativamente es ineficiente. Yo podría decir que parte de la pérdida de los recursos y de la toma de decisión que ha habido para los sectores, para los 3 sectores en realidad, ha sido la fusión de los ministerios. Muchas gracias. Se hablaba para poder reducir personal, para poder no tener un... Hasta ahí, por favor. De igual manera, la directora de la Agencia de Control, también mandé un video, dijo que uno de los errores fue fusionar las 3 agencias y que actualmente no existe ni siquiera la posibilidad de tener los vehículos con gasolina para realizar el control. Si por favor, señor presidente, me autoriza. Señor secretario, proceda, por favor. Para una actuación... Conocemos que las agencias creadas por ley mediante el decreto de fusión emitido en el año 2020 se fusionaron las 3 agencias, tanto la de electricidad, hidrocarburos como minería, con el propósito de generar una optimización que nosotros podemos ver que no existió tal optimización ni de recursos, ni de control, ni del marco regulatorio. El debilitamiento institucional tiene nombre y apellido: Lenin Moreno y Guillermo Lazo, quienes, contrario a lo que decía la ley, contrario a lo que decía una política pública durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, por odio político, decidieron fusionar los 3 ministerios y las 3 agencias, y ahora, sin el control como debería ser, vivimos una crisis terrible. Lo ha dicho la ministra, lo ha dicho la persona de la agencia. Es necesario que estas 3 entidades sean separadas. ¿Lo puede hacer el presidente Noboa por decreto? Sí, lo puede hacer. Sin embargo, también es importante que esto quede establecido en la ley para que nadie se le ocurra volver a golpear la institucionalidad, causando graves daños al país. El segundo tema que hemos evidenciado es la falta de gestión. Existía un plan maestro de electricidad. Ese plan maestro de electricidad tenía que cumplirse conforme lo decía el anexo del plan maestro de electricidad. Al 2023
ya teníamos que tener en funcionamiento Toachi Pilatón, Sabanilla, Masardudas, entre otros. Hasta la fecha no tenemos en funcionamiento esas centrales. El Plan Maestro de Electricidad se dejó de cumplir en el 2018. ¿Por qué? Porque no vieron necesario la generación de energía eléctrica en el país. Toachi Pilatón debía entrar en operación en el 2021. Falta el 10%. Mientras la Revolución Ciudadana cada año inauguraba una hidroeléctrica, en 7 años estos dos gobiernos incapaces no han sido ni siquiera responsables por hacer el 10% de lo que le faltaba a Toachi Pilatón. Sí vemos la diferencia, sí vemos por qué hay crisis, porque no hicieron lo que debían hacer. Pero no solo eso, no cumplieron el Plan Maestro de Electricidad, pero tampoco dieron mantenimiento a los proyectos existentes. En el 2022 solo se hicieron 275 mantenimientos preventivos. Sin embargo, hicieron 1.400 mantenimientos emergentes. ¿Eso qué significa? Que cuando la central térmica o hidroeléctrica ya estaba en peligro, ahí actuaban, perdiendo recursos, perdiendo tiempo y dañando partes de las centrales. Cuando le preguntamos al ministro Santos Alvite que por qué no hizo los mantenimientos, que por qué no cumplió con el plan de electricidad, que dijo que él estaba orgulloso de no haber invertido un centavo en lo público. Y de la misma forma, el viceministro de Electricidad dijo que no había plata ni para comprar una vela. Sin embargo, el plan anual de inversión reporta que tenían 93 millones de dólares y solo ejecutaron el 52%. Es decir, ni siquiera la mitad lo lograron ejecutar para garantizar la energía de los ecuatorianos. Pero no solo eso, se sacaron la plata, sí, ecuatorianos, se sacaron la plata que iba destinada al cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad y al cumplimiento de los mantenimientos preventivos, debiéndole a CENEL 13 millones de dólares y a SELEC 196 millones de dólares. Aquí está el oficio pidiéndole al ministro Arosemena que les entregue los recursos para poder hacer los mantenimientos y cumplir el Plan Maestro de Electricidad y obligaciones internacionales. ¿Y saben qué hizo el ministro? No estaba ni enterado. Cuando vino a la comisión, el ministro Arosemena dijo que se enteró de los apagones por redes sociales o por la cadena de televisión. ¿Qué ministro de Finanzas puede ser tan irresponsable de no leer los oficios donde le alertan de manera urgente que tiene que entregar los recursos que son del sector eléctrico? No del ministro, sino del sector eléctrico. Por eso, la ministra actual ha dicho que podían repotenciar el parque nacional, que le costaba 150 millones repotenciar el parque termoeléctrico del Ecuador en lugar de comprar 220 millones a Colombia. Y es que sí había forma de garantizar la energía eléctrica en nuestro país. Aquí está el pliego de todas las alertas que se emitieron a Santos Alvite, a Jorge Benavides, a Marcelo Jaramillo y a otros parte del sistema eléctrico, diciéndoles: alerta emitida, requerimientos de generación, aumento de demanda, posible estiaje. Aquí, desde el 2022 les estaban alertando que nos íbamos a quedar sin electricidad. ¿Y saben qué hicieron? Se cruzaron de brazos. Eso sí, orgullosos de no haber entregado ni $1 al sector público, estaban también orgullosos de haber entregado recursos al sector privado. Tal es así que el ministro Santos Alvite, exministro, dijo en la Comisión de Fiscalización que entregó al sector privado todos los proyectos durante su gestión. 2 días antes, de manera inmediata, con concesión a 25 años, entregó los proyectos al sector privado. Y estos proyectos generan 700 megavatios. ¿Saben cuánto genera Coca-Cola Sinclair? 1.500 megavatios. ¿Ven la diferencia cuando se da en lo público una inversión sólida? Por ejemplo,
la inversión que necesitaba Toachi Pilatón era tan importante que iba a lograr 902 gigavatios. No se hizo, ni el 10% de terminar esa hidroeléctrica pudieron cumplirlo. La Contraloría General del Estado Tiene un minuto, compañera asambleísta. La Contraloría General del Estado, en la gestión de control, dice que emitió 99 acciones de control. Ninguna Santos Albite, ninguna Marcelo Jaramillo, ninguna a los verdaderos responsables de esta crisis. Yo quiero hacer un énfasis, lo que nos mantiene con electricidad aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional y en todo el Ecuador. Si es que no fuera por Coca-Codo Sinclair, tuviéramos 9 horas de apagones diarios. Actualmente, Coca-Codo Sinclair, escúchenme bien, ha generado 43.571 millones de kilovatios. Eso significa 2 años de electricidad para todo el país. 2 años de la electricidad que necesita el Ecuador lo generó Coca-Codo Sinclair, que no es un elefante blanco, que cada uno de nosotros estamos disfrutando de esa obra construida con recursos públicos. Ahorró millones de dólares en importación de energía y actualmente está generando un récord diario de 1.500 megavatios hora. A diferencia de los 700 megavatios que algún día parecería que vamos a ver del sector privado. Por eso, presidente Noboa, usted tiene la decisión de resolver sobre la entrega de Coca-Codo Sinclair. Ecuador no se puede quedar sin esa importante obra de energía. Únicamente, señor presidente, nosotros hemos mandado observaciones a la comisión. Esta ley no va a privatizar porque no lo permitiremos. La Revolución Ciudadana está en contra de las privatizaciones. La ley tiene que garantizar el servicio público eléctrico. Esta ley no va a aumentar las tarifas porque nosotros desde la Revolución Ciudadana siempre vamos a garantizar el derecho de los más pobres a tener los servicios básicos, entre ellas la electricidad. Jamás apoyaremos la privatización porque nosotros invertimos casi 11.000 millones de dólares en generación eléctrica. ¿Cómo vamos a querer que el sector privado empiece a hacer negociados con lo que es tan importante como el derecho a tener servicios dignos? La ley necesita una institucionalidad sólida. El ministerio no puede estar manejado ni fusionado por otros ministerios. En segundo lugar, tienen que haber sanciones clarísimas al incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad y a los mantenimientos preventivos. Y en tercer lugar, nosotros, desde la Comisión de Fiscalización, haremos un informe técnico que le diga al país qué ha pasado y quiénes son los responsables, que son Lasso y Moreno. Y ahora tenemos que tratar de arreglar todo aquello porque dejaron el país en la oscuridad como en los 90. Están acostumbrados a destruir todo lo público para ir a lo privado. Y esta bancada, la de la Revolución Ciudadana, jamás lo permitirá. Estamos aquí para garantizar lo público y el derecho de los ciudadanos a tener servicios dignos. Muchas gracias, presidente.